Vamos a tejer esta pieza en estambre delgado en color mostaza. Este estambre es apto para tejerse con un gancho del número 2.5, que es el que vamos a utilizar. Hacemos un anillo mágico y comenzamos la vuelta número 1 con 3 cadenas. Ahora dentro del anillo voy a tejer 14 macizos. Los macizos son puntos que se cierran en 3 pasos: 1, 2 y 3. Hasta aquí hemos tejido 15 puntos, que son las 3 cadenas más 14 macizos. Tiramos del hilo para cerrar el centro. Vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. En las cadenitas que están en la parte superior de cada punto, al contarlas nos deben quedar 14. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 2. Vamos a voltear el tejido. Esta vuelta se va a tejer por el revés. Y en ella vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de los puntos hasta terminar con 28 macizos más las 3 cadenas de inicio. Esta vuelta se cierra como la anterior, con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos van a quedar, al contar las cadenas superiores, 28 cadenitas. Vamos a voltear el tejido. La vuelta número 3 se va a comenzar en el cuarto punto. 1, 2, 3 y 4. Y en él vamos a tejer 8 macizos. Se tejen así directo, no vamos a hacer cadenas de inicio. Estos 8 puntos van en el cuarto punto que tenemos de base.
Ahora sobre los siguientes 10 puntos vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno de ellos. En el siguiente punto vamos a tejer 8 macizos juntos. Ahora contamos 4 puntos de base y en ese cuarto punto hacemos un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con la aguja lanera y hay que tejer otra pieza como esta. Así debieron quedar estas piezas. Este es el derecho. Vamos a separar 25 puntos en esta parte. Este marcador está en el primer punto y este marcador en el punto número 25. En las dos piezas hacemos lo mismo y vamos a comenzar a tejer por el revés. Dejamos esta pendiente. Colocamos nuestro estambre en el primer marcador. Lo retiramos para que no nos estorbe. Y ahí comenzamos a tejer 3 cadenas. Después, en el mismo punto donde coloqué el estambre, un macizo. Ahora 18 macizos, uno en cada punto. Hasta aquí hemos tejido las 3 cadenas de inicio más 19 macizos. A continuación
hacemos 3 cadenas, vamos a cargar 2 veces el gancho y donde nacieron esas 3 cadenas sacamos un punto. Ahora vamos a cerrar de 2 en 2 los puntos, de modo que aquí tejimos un punto que se cierra en 3 pasos, que también es un macizo, pero en este caso reforzado porque cargamos 2 veces el gancho. Ahora, sobre los siguientes 6 puntos de base, vamos a tejer un macizo en cada uno de ellos. Retiramos el segundo marcador y ahí tejemos el último punto de esta vuelta, que debió quedarles así. Hasta aquí llevamos 4 vueltas, aunque no hayan sido consecutivas, las vamos a considerar así. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5, volteamos el tejido, vamos a tejer 5 macizos, uno en cada punto. Aquí tenemos 6 puntos consecutivos tomando en cuenta las 3 cadenas. Hacemos 4 cadenas y el mismo macizo reforzado que hice aquí lo voy a tejer aquí. Cargo 2 veces el gancho y en donde nacieron esas 4 cadenas saco un punto y después todos los puntos que tengo en el gancho los cierro de 2 en 2, 2, 2 y 2. Ahora sobre estos puntos voy a comenzar haciendo 4 macizos, uno en cada punto. Sobre el siguiente punto cargo 2 veces el gancho, lo atravieso de esta manera como si lo levantara por la parte de enfrente, saco un punto y hago un macizo reforzado que es en relieve por encima. Esto que hice desde aquí a aquí lo voy a repetir 2 veces más. Cuatro macizos, uno en cada punto y un macizo reforzado en relieve por encima sobre el siguiente punto. Cuatro macizos y un macizo reforzado en relieve por encima sobre el siguiente punto. Termino esta vuelta haciendo un macizo en cada uno de los 4 puntos que me quedan. Tenemos entonces aquí que esta parte sería lo que va a formar el dedo pulgar. Esta es la separación que lleva como una especie de rejilla y aquí los otros 4 dedos,
No los vamos a hacer independientes de uno en uno, sino que vuelta tras vuelta este punto va a ir marcando la división o la separación, y al final vamos a hacer un borde de modo que parezca que están tejidos de uno en uno sin que sea así. Esta es la vuelta número 5, y como esta vamos a tejer la vuelta número 6 y la vuelta número 7. Con la diferencia de que este punto que está en relieve por encima en esta vuelta, en la siguiente se va a tejer en relieve por abajo. Entonces vamos a tejer los puntos de la misma forma en que los encontramos. Tres macizos y 3 cadenas, de modo que quedan 4 puntos consecutivos. Cargo 2 veces el gancho. Ahora el punto lo voy a levantar por la parte de atrás, saco un punto de ahí y cierro de 2 en 2 los puntos que tengo en el gancho. Aquí ya quedó el macizo reforzado en relieve, pero ahora en este caso por abajo o por atrás. Cuatro macizos, uno en cada punto, y un macizo reforzado en relieve por abajo sobre el siguiente punto. Cuatro macizos, uno en cada punto, y un macizo reforzado en relieve por abajo sobre el siguiente punto. Cuatro macizos, 4 cadenas, y vamos a tejer el macizo reforzado en donde nacieron esas 4 cadenas. Cargo 2 veces el gancho, saco un punto de la base y cierro de 2 en 2 los puntos que me quedan. Voy a terminar esta vuelta haciendo un macizo en cada uno de los 6 últimos puntos. Vean que comienza a cerrar, a adquirir una forma curva, y de esta forma se ve la vuelta número 6. La vuelta número 7, como les dije, se va a tejer idéntica a la vuelta número 5. Pero en este caso se van a tejer 5 cadenas y el mismo macizo reforzado en donde nacieron esas 5 cadenas. El resto se teje idéntico a la vuelta número 5. De esta forma quedó la vuelta número 7. Aquí pueden ver que aunque lleva diferente cantidad de cadenas cada uno de estos pares, el macizo que se hace reforzado debajo de ellas queda casi siempre de la misma medida que las cadenas que tiene arriba, por lo que hay que procurar
ir alargando este punto conforme se van tejiendo las cadenas, porque debe tener mayor distancia cada vez. Aquí se forma una V. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 8. Volteamos el tejido. Sobre los siguientes 2 puntos vamos a hacer una disminución. Hago un macizo incompleto en el primer punto, un macizo incompleto en el siguiente punto, los dejé pendientes aquí, ahora los voy a cerrar juntos. Después tejo un macizo en el siguiente punto, 3 cadenas, y en el punto que tejimos en la vuelta anterior, que es en macizo reforzado en relieve por encima, ahora vamos a tejer solo un medio punto, pero en relieve por atrás o por abajo. 3 cadenas, un macizo en el siguiente punto, ahora una disminución, aquí tejí 2 macizos incompletos que dejé pendientes en el gancho y que ahora cierro juntos, un macizo en el siguiente punto, 3 cadenas y un medio punto en relieve por atrás o por abajo sobre el siguiente punto, 3 cadenas, un macizo en el siguiente punto, una disminución sobre los siguientes 2 puntos, un macizo sobre el siguiente punto, tres cadenas, un medio punto en relieve por atrás o por abajo sobre el siguiente punto, 3 cadenas, un macizo sobre el siguiente punto, una disminución sobre los siguientes 2 puntos, un macizo sobre el siguiente punto, 3 cadenas y un punto deslizado en el mismo punto donde tejí el último macizo. Vamos a pasar sobre estas 5 cadenas con un punto deslizado en cada una. Procurando no encoger el tejido. Hago un punto deslizado más sobre el siguiente punto de los 6 últimos que tengo. 3 cadenas. Un macizo en el siguiente punto. Una disminución, un macizo en el siguiente punto, 3 cadenas y un punto deslizado en el último punto. De esta forma les debió quedar esta pieza. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo en la otra pieza. Aquí tenemos ya las 2 piezas rematadas. En la parte superior podemos ver el derecho del tejido, que es la última vuelta, y en esta parte curva el revés. Entonces vamos a colocar las 2 piezas en la misma posición, una sobre la otra.
Ahora con un color contrastante que puede ser blanco, crema, miel o café, vamos a hacer un borde en todo el contorno y marcar la división de cada uno de los dedos. Comenzamos de este lado. Hacemos una cadena y ahí un medio punto. Después un medio punto en cada uno de los puntos, tomando ambas piezas al mismo tiempo. Hasta llegar aquí. Llegamos a este extremo. De aquí a aquí tenemos 5 vueltas. Vamos a tejer levantando solamente el punto de orilla de las 2 piezas, un medio punto. Después, en esa primera vuelta, sacamos un punto de la segunda vuelta y los cerramos juntos. Hacemos un medio punto en la segunda vuelta. En esa misma sacamos un punto y en la siguiente otro y los cerramos juntos. Estamos tejiendo sobre la vuelta 3. Ahora hacemos un medio punto en esa vuelta, sacamos un punto de la misma vuelta 3, un punto de la vuelta 4 y los cerramos juntos. Hacemos un medio punto en la vuelta 4 y en esa misma vuelta 4 sacamos un punto y un punto de la vuelta 5 y los cerramos juntos. Hacemos un medio punto en la vuelta 5 y ahora en esta parte encontramos solo 2 cadenitas, 2 puntos, y sobre ellos vamos a tejer un medio punto en cada uno. Vamos a tejer ahora 2 medios puntos debajo de estas 3 cadenas. El medio punto en relieve por abajo que está dividiendo a estos 2 dedos se va a atravesar en las 2 piezas y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a bajar vuelta por vuelta sobre esta línea, que es en donde están los macizos reforzados en relieve por abajo o por atrás, y vamos a hacer 2 puntos deslizados en cada vuelta, dejando ese punto en relieve del lado izquierdo. Vamos a tejer antes de ese punto. Entonces hice el punto deslizado, voy a girar el tejido, coloco mi gancho sobre la primera vuelta y hago los 2 puntos deslizados. Paso a la siguiente vuelta y hago 2 puntos deslizados. Hay que procurar no apretar el tejido en esta parte. Paso a la siguiente vuelta y hago 2 puntos deslizados. Después solamente un punto deslizado en la siguiente vuelta. Ya bajé con puntos deslizados, voy a subir de la misma manera 2 puntos deslizados en cada vuelta. Y termino esta línea que divide a los primeros 2 dedos con un punto deslizado en donde hice el primer punto deslizado al bajar.
hago una cadena, 2 medios puntos sobre estas 3 cadenas, un medio punto en cada uno de los 2 puntos que tengo o de las 2 cadenitas en esta parte superior, 2 medios puntos en las siguientes 3 cadenas, atravieso el medio punto en relieve y ahí hago un punto deslizado, giro el tejido y empiezo a bajar con 2 puntos deslizados en cada vuelta, dejando cada punto en relieve por abajo de cada vuelta del lado derecho. Terminé de bajar, giro el tejido, ahora subo con 2 puntos deslizados en cada una de las vueltas, cuidando que el punto en relieve quede siempre de este lado. Y todo lo que hice aquí lo voy a hacer sobre estos 2 dedos. Hemos cubierto los primeros 3 dedos y la parte superior del cuarto dedo. Aquí lo que vamos a hacer es el punto deslizado, el primero que hacemos, que sería este, el que está entre un dedo y otro. Y después solamente en el espacio hacemos los 2 puntos deslizados. Así que damos vuelta al tejido, 2 puntos deslizados y uno atravesando esta línea, 2 puntos deslizados en el siguiente espacio y uno atravesando la siguiente línea. Recuerden que estamos tomando las 2 piezas al mismo tiempo. Dos puntos deslizados, uno atravesando la siguiente línea, ahora un punto deslizado en el siguiente espacio, un punto deslizado en el centro en donde se forma esta V, y subimos haciendo lo mismo que aquí y rodeamos como en esta parte. Aquí en la parte superior vamos a tejer 3 medios puntos porque son 3 las cadenitas que tenemos. Ahora para bajar vamos a hacer el mismo paso que aquí. Hago un medio punto en las 3 cadenas de la primera vuelta, saco un punto de la primera vuelta, un punto de la segunda vuelta y los cierro juntos. Hago un medio punto en la segunda vuelta, saco un punto de la segunda vuelta, un punto de la tercera y los cierro juntos. Hago un medio punto en la tercera vuelta, saco un punto de esa misma vuelta, un punto de la cuarta vuelta y los cierro juntos. Hago un medio punto en la cuarta vuelta, saco un punto de esa misma y un punto más de la quinta vuelta y los cierro juntos. Hago un medio punto
y termino con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y de aquí hacia abajo y después hacia arriba vamos a hacer los mismos puntos deslizados por la parte de afuera de esta línea, 2 en cada vuelta hasta llegar aquí y 2 en cada vuelta hasta llegar aquí, para que quede esta línea de separación idéntica en estos dos lados a las demás. Colocamos el estambre y hacemos una cadena para fijarlo. Volteamos el tejido y empezamos a bajar. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Suponiendo que ya está rematada esta pieza, ocultos todos los hilos, vamos a colocar el gancho nuevamente en donde comenzamos esta vuelta. Hago una cadena y voy a tejer un medio punto desde la vuelta en color mostaza y un medio punto normal, otra vez un medio punto desde abajo y uno normal. Y así hasta llegar aquí. También cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Este guante se va a quedar así porque va a llevar la pelota encima. Pero si ustedes quieren que tenga volumen, antes de cerrar el tejido, pueden ir rellenando la base y cada uno de los dedos con un poco de algodón o de alguna fibra que ustedes acostumbren para rellenar. El último detalle es formar una X entre los dedos. Son 3 en total. Vean a qué altura, con el mismo estambre pero doble y una aguja lanera. En esta parte, en las 4 líneas que tejimos, le vamos a tejer medio punto abrazando tanto las cadenas como el macizo reforzado, y una vez que queden cubiertas hay que cortar el hilo y ocultar el sobrante con aguja lanera en cada una de las 4 líneas, y así les debe quedar. Esta que les muestro tiene un poco de relleno. Termina nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.